A continuación, información apta para todo tipo de público. Bienvenidos a la historia de la televisión. Actualmente, la televisión es una de las industrias más grandes del mundo, vendiendo aproximadamente 2.000 en todo el planeta. Este es un fenómeno que está completamente posicional y en algunas ocasiones es hasta indispensable en la vida de las personas. ¿Alguna vez han visto un hogar en donde no haya al menos un televisor? Pero esto no siempre fue así. La televisión como la conocemos hoy en día es producto de más de un siglo de avances técnicos, tecnológicos y de contenido, ocasionando que se volviera algo cotidiano en nuestras vidas. La televisión no fue inventada por el genio de un solo hombre. Es el resultado de muchos descubrimientos en los campos de electricidad, el electromagnetismo y la electroquímica. Los principios básicos ya eran conocidos en el siglo XIX, pero la realización práctica ocurrió cuando se pudo disponer del tubo electrónico, que fue descubierto hacia los años 20. El proceso científico y técnico que comienza en el año 1817 con el descubrimiento de las propiedades del selenio, un elemento cuya conductividad eléctrica aumenta con la luz que recibe, por parte del químico sueco Jacob Berzelius, y que se cierra con las experiencias del ingeniero norteamericano de origen ruso Vladimir Kochmidt, del británico Logie Baird y del alemán Paul Nipple. Una vez descubierta la posibilidad de transmitir a través del espacio las imágenes en movimiento, gracias a su descomposición en una serie de pequeños puntos luminosos que se transmiten en forma de impulsos electrónicos, solo era preciso encontrar un aparato que realizase el proceso inverso, es decir, la recomposición de la imagen actuando como receptor. Esto fue lo que logró Vladimir Kochmidt mediante un tubo llamado iconoscopio. La televisión nace a partir de la conjugación de una serie de fenómenos e investigaciones simultáneas pero desarrolladas aisladamente. El original descubrimiento de la fototelegrafía a mediados del siglo XIX. La palabra televisión fue utilizada sino hasta 1900. Debe sus avances y desarrollos a varios investigadores que experimentaban con la transmisión de imágenes vía ondas electromagnéticas. En 1920, John Logie Baird supuso el inicio de lo que hoy conocemos como televisión. Esta televisión no era totalmente eléctrica, ya que contaba con un componente mecánico. Tenía una caja muy grande y una pantalla muy pequeña. Logie Baird no solo inventó la primera televisión, sino que también creó el primer sistema de televisión pública y el primer tubo de rayos catódicos que emitió en color, lo que supuso el paso del blanco y negro a una amplia gama de colores. La televisión salió a la venta en 1930. Poco a poco se iba aumentando el tamaño de la pantalla y disminuyendo el de la caja que lo contenía. A diferencia del modelo de Baird, esta máquina ya era completamente eléctrica. Antes de la Segunda Guerra Mundial, algunos países habían comenzado a realizar emisiones organizadas. Durante la guerra disminuyó el auge de la televisión. Apenas se avanzó en la tecnología empleada en este aparato. En 1948, una vez finalizada la guerra, salió a la venta este modelo, gracias a la recuperación económica, sobre todo en Estados Unidos. La televisión se convirtió en un electrodoméstico que todo el mundo quería comprar. Fue un éxito generalizado. En 1950 salió a la venta el modelo RCA 21. Este modelo fue un cambio significativo respecto a los anteriores y además se parece a los televisores que les sucedieron y que son las bases de los que existen hoy en día. En 1960 se produjo una gran revolución. Pasaron de la transmisión en blanco y negro a la transmisión en color. La televisión comenzó a comercializarse en España, aunque era una máquina muy costosa. En 1956 había comenzado a emitir televisión española. En 1970 salió a la venta un modelo muy acorde al estilo de la década de los 70. La televisión ya tenía una importancia global. En los años 80, el mayor avance fue la implantación de lo que hoy en día llamamos mandos, que permitían a las personas seleccionar cualquier canal sin tener que levantarse del sofá para hacerlo manualmente. En 1990 aparecieron los televisores de proyección. La imagen se proyecta desde la parte de atrás de la pantalla.
El proyector se encuentra en la base del mueble. Mediante un sistema de espejos, la imagen es conducida hacia la pantalla. Estos televisores se usaron hasta el cambio del siglo, sobre todo para el cine en casa, pero quedaron obsoletos cuando otros modelos nuevos eran mucho más completos y pequeños. A partir del 2000 comenzaron a fabricarse pantallas planas, que empleaban tecnología LCD y plasma. Se dejaron de usar los tubos de rayos catódicos para poder disminuir el tamaño de la televisión. Fueron la antesala de la Smart TV. A partir del año 2010 surgieron las Smart TV y las pantallas planas del LED, una versión refinada de las LCD y plasma. Esta tecnología no es solamente usada para los televisores, sino que es empleada en muchísimos ámbitos relacionados con la tecnología y que deban servirse de una pantalla. En la actualidad, algunas industrias de la televisión, como por ejemplo Samsung, están llevando un paso más allá de la tecnología que poseemos y están diseñando televisión que pueda ser dúctiles con un grosor apenas apreciable. Es el caso de los televisores OLED. La evolución de la televisión a nivel nacional. Como vimos anteriormente cómo fue que la televisión evolucionó a nivel mundial, había llegado la hora de que el resto del mundo entero pudiera ver los avances que había tenido. Yo les hablaré acerca de cómo fue que surgió a nivel nación. La historia comienza con Guillermo González Camarena. Él nació el 17 de febrero de 1917 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Él, a la edad de 12 años, construyó su primer transmisor de radioaficionado. Para el año de 1930, se inscribió en la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas e ingresó a trabajar a la estación de radio de la Secretaría de Educación. Cuando contaba con 15 años de edad, Guillermo construyó su primera cámara de televisión con piezas de radio descompuestos. Se le ocurrió que mejoraría mucho si la televisión fuera a color, cosa que logró en el año de 1939. A sus escasos 23 años de edad, obtiene patente de su sistema tricomático de secuencia de campos utilizando los colores primarios, rojo, verde y azul, para los de la captación y producción de las imágenes tanto en México como en Estados Unidos. El 10 de mayo de 1952 inauguró comercialmente su estación televisiva XHGC, Canal 5, GC por las iniciales de sus apellidos, con equipo diseñado y construido por él mismo. En la transmisión a control remoto del Festival Excelsior el Día de las Madres, el 20 de octubre de 1962, González Camarena patentó un nuevo invento, el sistema bicolor simplificado para la televisión a color, que es actualmente el que se aplica en los televisores contemporáneos. En 1934, el presidente Lázaro Cárdenas apoyó al trabajo del estudiante del IPN, Guillermo González Camarena. Su objetivo, dar color a las imágenes de la televisión. Camarena construyó un adaptador cromoscópico para la televisión, sistema tricomático secuencial de campos compuesto por los colores verde, rojo y azul. En 1940, el gobierno recibe solicitudes para la apertura de televisión comercial. En 1949, se establece constitucionalmente que el gobierno utilizará las transmisiones de televisión privadas para programas sociales y culturales. En 1950, comienza el desarrollo de la televisión mexicana, con el inicio de las operaciones en la empresa Televisa de México S.A. de Rómulo O. Faril, propietario de Canal 4 en la Ciudad de México. En 1953, inicia transmisiones de la primera emisora fuera de Ciudad de México. En 1955 se crea los teleprogramas en México, con la iniciativa de exponer producciones nacionales. En 1959 inicia transmisiones la primera estación cultural, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. En el 1953 se crea la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Nace Televisa y la asociación con la Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. En 1976 se crea la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. La infraestructura de la señal abierta recae sobre Televisa y TV Azteca debido a la privatización de Imevisión. En el 2002 se publica el nuevo reglamento de la Ley Federal y Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido.
En el 2003 se permite a la transición de la televisión análoga a la televisión digital sin ninguna política previa, beneficiando a TV Azteca y a Televisa. Se promueve la modificación de la ley de la radio y televisión. Se sugiere la creación de una comisión de radio y televisión ciudadana que intervenga en concesiones. En el año 2006 se crea la llamada Televisión de Televisa, modificando la Ley Federal del Trabajo a la Ley Federal de la Radio y Televisión, desregulando el uso de la espectro digital. Esto es todo acerca de la evolución de la televisión a nivel nacional. Géneros televisivos surgieron gracias a la necesidad de los creadores por dar un buen contenido al público o televidentes de buena calidad y que les proporcione entretenimiento. Los formatos o géneros televisivos dependen directamente de la forma en que se presenta la información, la intención o el tipo de tema que se abordará. A continuación te presentamos los géneros más comunes en la televisión. Promocionales, también llamados comerciales o spots, difunden servicios y consumo. Su duración es de 10 a 60 segundos. Su lenguaje es claro, directo, sencillo y atractivo. Se desarrollan a partir de un guión de 2 columnas o con un storyboard. Cápsulas. Se diferencian de los spots por su duración. Estas suelen durar entre 1 y 10 minutos. Se aborda cualquier tipo de tema. Pueden ser independientes o ser parte de una serie. Telenovela. Este género se basa principalmente en la novela y en algunas veces en otros géneros, narrativos o dramáticos, y se apoya sobre todo en el melodrama para su desarrollo. Es una historia generalmente larga, seriada en capítulos que llega a tener duración mayor a 1 año. Teleteatro. Nace del género dramático. Sus características y estilos son iguales a las puestas en escena dentro de un teatro. Puede estar dividida en actos y escenas. Su duración depende directamente del texto y el guión. No sufre modificaciones sustanciales porque su estructura original antecede a cualquier guión hecho para la televisión. Noticiero informativo. Sus bases están en los géneros periodísticos y al igual que la prensa se desarrollan los mismos géneros: noticia, crónica, artículo de opinión, columna, reportaje, entre otros. Sin embargo, suele ser más atractiva porque es una noticia en movimiento y con sonido, lo cual la hace más descriptiva y es exacta. Didácticos. El objetivo de este género es brindar conocimientos a la sociedad. Suelen ser programas seriados en áreas de conocimiento definidos. En cada programa presentan un nuevo tema. Concurso. Los programas de concurso generalmente se transmiten en vivo. Cuentan con un presentador, ayudantes y o decanes. Concursantes y público, espectador presente en el mismo set de grabación. Tienen patrocinadores que se anuncian constantemente mediante diversas estrategias, pues son los que aportan los premios en cuestión. Miscelánea. Se le llama así a los programas que combinan una serie de formatos diversos, como noticias, mesas redondas, dramatizaciones, documentales, etc. Presentan un tema en específico y sigue el guión normal de 2 columnas. Infantiles. Estos son dirigidos a un público menor de 12 años y tienen un perfil educativo y de entretenimiento. Deportivos. Desde esta óptica, el deporte es tomado en cuenta como un espectáculo, ya que es llevado a la televisión como una forma de entretenimiento. Series. Este género es muy similar a las telenovelas. De hecho, hay quien manifiesta que son las telenovelas de las nuevas generaciones, con un ritmo de vida más acelerado y que por lo tanto, como no tienen el tiempo de ver un capítulo diario, lo ven semanalmente. Las series tienen una estructura por capítulos y a su vez se van generando por temporadas. Su duración cotidiana es de 40 a 50 minutos. Cómicos o de sketch. Este género también nos permite a la literatura retoma elementos del teatro cómico y sus subgéneros, menores para la presentación de situaciones que ridiculizan a un personaje tomando en cuenta sus características más sobresalientes y hacer reír al espectador. Mesas redondas. Este tipo de programas son como las columnas periodísticas en el sentido de que parten de un tema en particular y lo desarrollan desde varios enfoques en cada transmisión. Los tipos de planos surgieron de acuerdo a la necesidad por darle una mejor toma a las imágenes y así poder brindarles una mejor calidad y contenido a los televidentes. Con esto se crearon diferentes tipos de plano, entre ellos el plano panorámico general, quien es aquel que muestra la totalidad de un escenario. Su objetivo es describir a grandes rasgos una situación generalizada a un personaje, interpretándola desde cierta distancia, dramaticismo a la escena. El plano entero es cuando la toma abarca de la cabeza a los pies del personaje captado por la cabeza. El plano americano, también conocido como plano de 3/4, se toma de la cabeza a las rodillas aproximadamente. Se le dio este nombre porque la industria estadounidense fue la pionera que en este tipo de tomas
buscaba darles realce a las pistolas de los personajes de acción del cine del oeste. El plano medio encuadra la figura de los personajes de la cintura hacia la cabeza, buscando darles mayor realismo a las emociones. El primer plano muestra el rostro del personaje, va desde el cuello hacia arriba. Su finalidad es captar la expresión dramática del sujeto, también es llamado close-up. Plano a detalle, se enfoca en unos puntos específicos del rostro o de objeto en particular. Es la toma en la que el mayor escenario produce acercamiento. Con esta información recabada y puesta en el documental, hemos llegado a la conclusión de que la televisión ha sido un éxito rotundamente debido al empeño que sus creadores le han puesto hace muchos siglos, y no nos queda ni una duda de que en un futuro pueda llegar